sería al final lo más recomendable y vamos a empezar a grabar la presentación ahora para poderla compartir a los que no estén atentos. Listo, perfecto. Estoy ya compartiendo. ¿Me confirman si pueden ver? ¿Sí? Ok, listo. Ok, como primer aspecto vamos a hacer un pequeño resumen de qué se trata el impuesto de renta único para ponernos en contexto y luego así ir analizando los aspectos que tocó la última resolución del Servicio de Rentas Internas. Recordemos que el 31 de diciembre del 2019 se publicó la Ley de Simplificación Tributaria, posteriormente su reglamento. En esta ley se modificó el artículo 27, que es justamente el artículo en donde prevé la forma de determinar el impuesto de la renta único para las actividades del sector bananero. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un pequeño resumen de cómo se efectúa el cálculo tanto en la producción, en la compra local del banano, como en la exportación. Y básicamente ese cuadro recoge todas las consideraciones que se incluyen en el reglamento de la Ley de Simplificación Tributaria, que es la normativa que tenemos vigente y, la cual es la que se observa para hacer el cálculo del impuesto a la renta único que se lo liquida en el esquema de retenciones de manera anual, haciendo una reliquidación, si es que cabe, en el mes de abril. ¿Sí? Entonces, como ustedes podrán observar, el cuadro lo hemos dividido en las varias, digamos, actividades del sector bananero. En la producción y la venta local de banano, en la comercialización de banano a través de los esquemas asociativos y en la exportación de banano. Ahora, dentro de la producción y venta local está, digamos, grabado o el impuesto recae sobre los agricultores y productores. ¿Cuál es la base imponible del impuesto? Bueno, es el valor de facturación de la fruta que no puede ser inferior al PMS. Como todos conocemos, la actividad bananera está regulada no tanto por el impuesto de renta único, sino también por precios establecidos. Esos precios los establece anualmente el Ministerio de Agricultura. Entonces el MAC normalmente emite el acuerdo y establece cuáles van a ser los precios mínimos de sustentación, que son los que aplican en la compra local, y los precios mínimos referenciales, que son los precios que se deben observar al momento que se exporta la fruta. Por tanto, lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno es que el impuesto se va a pagar en función del valor de la venta de la caja, y esa caja no puede ser vendida a un precio inferior al precio mínimo de sustentación. Eso para la producción local. Ahora, ¿cuál es la tarifa que se aplica? Bueno, para la producción local, que recae sobre los agricultores y los productores, se va a aplicar una tabla progresiva. Una tabla progresiva que va desde el 1% hasta el 2%. ¿Cómo se establece esta tabla? Bueno, se establece el nivel de cajas. Recordemos también que la actividad bananera se la mide o se la ve en función de los números de semana del año, ¿sí? Entonces, básicamente, esa tabla, que es para liquidar el impuesto de renta en la comercialización local, está dada en semanas. Y en los números de cajas que se comercializan justamente por cada una de las semanas. Empieza desde las 0 a las 1000 cajas, de 1000 a una 30.000 y así sucesivamente. Y cada vez que comercializas más cajas, el porcentaje, evidentemente, de la tarifa va incrementando. ¿Okay? La periodicidad, bueno, en realidad debemos declarar, o bueno, tener en consideración que el impuesto de la renta único es un equivalente al impuesto de la renta, al impuesto de la renta que pagan las sociedades. Eh, si bien es cierto de que de una u otra forma este impuesto se paga mensualmente, tenemos que tener claro que eso es un esquema de retención. Retenciones que al final del día son crédito tributario para el pago de este IRU, del impuesto de renta único. Sin embargo, eso no quita, o este esquema de retención, que al final del día termina siendo equivalente, muy similar al impuesto que se tenga que pagar, eso no limita a que siga siendo un impuesto a la renta y por tanto la obligación de cargar el formulario 101 y de efectuar una verificación de si el impuesto que retuvieron, que le retuvieron mes a mes, en este caso por semanas, al agricultor o al productor, es suficiente o existe tal vez un valor adicional que cancelar. Ahora,
¿Qué ocurre con la comercialización de banano que se hace a través de estos esquemas asociativos? Bueno, para los esquemas asociativos, eh, el impuesto recae justamente sobre estas asociaciones y la base imponible, de acuerdo a lo que establece el reglamento, pueden ser dos opciones. Las asociaciones tienen dos alternativas. O lo liquidan en función de las ventas brutas y se acogen al régimen del IRU, muy parecido a la liquidación anterior que veíamos, ¿sí? En función de esta tabla progresiva, o se puede acoger al régimen general. Esto es, determinar una base imponible, es decir, ingresos grabados menos gastos no deducibles y aplicar la tarifa del impuesto a la renta que le correspondería. Entonces, las asociaciones tienen esas dos opciones. La tarifa para el régimen del IRU es del 1%, no vemos la tabla progresiva, sino simplemente el 1% respecto de la venta, y el régimen general es el 22 o el 25, dependiendo de cuál aplica. Recordemos de que actualmente la tarifa es del 25%, sin embargo hay rebajas como también incrementos, entonces ahí va a depender de el régimen que le aplica la asociación. Ahora, en cuanto a las exportaciones de banano, recordemos de que pueden haber dos opciones. Yo puedo exportar banano, que es de producción propia, o puedo exportar banano que adquirí de terceros. Entonces, hay una diferencia acá que hace la ley y el reglamento de cómo determinar cuando se trate de banano de producción propia y banano de producción de terceros. En todo caso, en cualquiera de los dos escenarios, lo que debemos considerar es que la base imponible para liquidar el valor de la exportación, también tiene que observar estos precios mínimos que mencionaba al inicio, que son los que establece el MAC. Para el caso de la exportación, el precio mínimo referencial. La diferencia está en que si yo exporto producción propia, debo determinar dos componentes. La lógica de determinar esos dos componentes es de que tengo que hacer, digamos, tengo que igualar la producción que yo estoy exportando como que si lo hubiera comprado también un agricultor para poder tener las dos situaciones en equivalencias, por así decirlo. Entonces, si yo exporto producción propia, tengo que hacer un cálculo del IRU respecto de este precio mínimo de sustentación, aplicándole las tablas progresivas que se aplican para la compra local, tal cual como que si le estuviera comprando a un productor. Pero como evidentemente no me voy a comprar a mí mismo, tengo que tomar un precio de referencia y ese precio de referencia va a ser el precio mínimo de sustentación. Respecto de la exportación, bueno, calculo el segundo componente tal como está previsto en la ley actualmente, tomo el precio mínimo referencial o el precio de venta, que no puede ser inferior a este, restándole el precio mínimo de sustentación y a esa utilidad, por así decirlo, aplicarle la tarifa del 3% que es actualmente. Eso sí se trata de producción propia. Si se trata de exportación de producción de terceros, no hago el cálculo de los dos componentes, simplemente tomo de referencia el segundo componente, que es simplemente aplicar al precio mínimo referencial la tarifa del 3%, restado evidentemente el PMS, que es lo que actualmente se considera, ¿sí? Y la periodicidad de la declaración es lo mismo para todos los casos. Entonces, para la producción local o para los exportadores, lo que recuerda la ley, el reglamento y también en concordancia la resolución del Servicio de Rentas Internas es que estamos frente a un impuesto a la renta y que su pago en realidad es anual. Sin embargo, existe el esquema de retenciones que básicamente consiste en las retenciones que el exportador le aplica al productor y también la propia liquidación o autoliquidación que debe hacer el exportador pagarla de manera mensual, que la hace también de manera semanal. Ok. Dentro de los aspectos importantes que hubo en esta reforma de la Ley de Simplificación Tributaria y su reglamento, se modificó el reglamento en el esquema de retenciones, la tabla progresiva se mantiene, sin embargo, recordemos que agregó un beneficio tributario para las frutas que se coseche en fincas que obtengan los certificados de buenas prácticas agrícolas. Entonces, recordemos que en la actualidad tenemos una tabla en donde, digamos, tiene dos columnas, por así decirlo, una tabla general y una tabla específica, una tarifa específica del 1% para aquella fruta que tenga BPA. ¿Sí? En ese sentido,
cuando se emitió el reglamento, se estableció que para poder aplicar este beneficio de las buenas prácticas agrícolas y poder obtener la reducción del 1%, o sea, la tarifa del 1% más bien, eh, se debe de contar si la condición es que ese certificado debe estar emitido previo a aplicar la retención o de más bien hacer la comercialización de la fruta, ¿sí? También el reglamento en una disposición transitoria aclaró que dado que el año 2020 por todo el tema de la pandemia, eh, se hizo, se, se aceptó más bien que los certificados que hayan sido obtenidos durante todo el primer semestre del año 2020 iban a ser aplicables desde el 1 de enero del año 2020. Entonces, más adelante vamos a ver que dentro de la resolución del Servicio de Rentas Internas incluso prevé que si es que hubieron retenciones que se aplicaron a esta fruta, los certificados de BPA que fueron superiores al 1%, y esta situación podría estar generando tal vez un pago indebido, un pago en exceso, incluso tendrían el derecho de reclamar esos valores. Ok, hasta ahí, digamos, los conceptos generales, que eso ya está previsto en la ley, en el reglamento, y ya lo habíamos revisado incluso también en charlas anteriores. Entrando ya en materia, particularmente en las modificaciones que incluyó o las aclaraciones que hizo la resolución, lo primero que modifica son las equivalencias de cajas por semana. Debemos recordar de que el impuesto a la renta único es un impuesto progresivo que se calcula por semana. La tabla que está prevista en el reglamento de la ley de régimen tributario para hacer el cálculo del impuesto a la renta único que aplica en la compra local va estableciendo un nivel de cajas semanales y evidentemente la tarifa va aumentando en ello. Por tanto, debemos de considerar que si estamos frente a un sujeto pasivo que comercializa, por ejemplo, diferentes tipos de cajas de banano, puede darse el caso que al momento que se sumen todas esas cajas correspondan a bananos que sean de diferentes tipos. Lo que logra esta, o más bien el propósito de esta tabla que están viendo en pantalla, de convertir las cajas, es llevarla a una misma equivalencia. Es decir, indistintamente que se esté comprando, por ejemplo, banano 208, banano 22XU o cualquier otro tipo de banano, la idea es que cuando se esté haciendo el cálculo, el impuesto a la renta único, todas esas cajas sean equivalentes, ¿sí? Recordemos también que la ley y el reglamento establecen como unidad o siempre toman como referente la caja de 22XU de 41,5 y 43 libras. Por tanto, lo que hace esta tabla que están viendo en pantalla básicamente es hacer esa conversión. Tomar de referencia que la unidad es 22XU y que las demás cajas que no necesariamente tienen ni las mismas libras, ni evidentemente que es el mismo tipo, eh, lleva, por ejemplo, o sea, hace la conversión y la lleva a esa unidad. Por ejemplo, si tenemos ahí la caja de 208 que tiene un peso de 31 libras, básicamente esos 0,7209 es la relación que existe entre los 31 respecto a los 43. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unidad es el 22XU. Y así básicamente se obtienen esas equivalencias. Esas equivalencias se las debe hacer previo a efectuar el cálculo, porque para poder obtener las sumatorias por semana de cuántas cajas estoy comercializando, tengo que primero identificar las cajas convertidas, por así decirlo. Más adelante vamos a ver un cálculo y ahí con los números igual es un poco más fácil ir entendiendo el tema de la conversión, pero la lógica de esta tabla es eso, llevar a una misma unidad de medida todas las cajas que yo voy comprando semanalmente. En la tabla, además, lo que he hecho es incluir un comparativo entre eh, la tabla de equivalencias que estaba vigente hasta el año 2020 y la tabla de equivalencias que está vigente a partir del 2021. En la primera columna es el 2021, en la columna segunda es lo que estuvo hasta el año 2020. Si ustedes se fijan, básicamente la diferencia está en que para la tabla actual, o sea, la que está vigente para el 2021, se agrega esto aquí, el banano de 22XU de 45 libras, ¿sí? Porque antes simplemente había el de 22XU, 43, y simplemente era la unidad. Entonces,
Acá lo que se reconoce es que al momento que este incluso pesa más, evidentemente su conversión es más de la unidad, ¿sí? Adicionalmente, la resolución establece una forma de cálculo para determinar una equivalencia si es que se está comercializando banano de 22XU que sea de un peso diferente. Y básicamente es la conversión que les digo. ¿Cuánto pesa esa caja respecto de la unidad límite que es 33? Y así se obtiene la conversión. Es un cálculo matemático. Ahora, o sea, si me preguntan la resolución del SRI, yo la dividiría en tres aspectos. Básicamente, lo primero que hace es establecer ese nuevo factor de equivalencias y luego lo que hace es detallar cómo funciona el esquema de retenciones, cómo debe liquidar el impuesto de renta único el productor y cómo debe liquidar el impuesto de renta único el exportador. Y básicamente eso es lo que vamos a ir revisando y en ese orden. Entonces, lo primero que establece es hacer ciertas aclaraciones de cómo se hace el cálculo del impuesto de renta único. Entonces, esto es importante tanto para el productor como para el exportador. Para el productor, porque finalmente el valor que el exportador le retiene es el crédito tributario y evidentemente es el valor que va a dejar de percibir en la venta. Y para el exportador termina siendo importante también porque es su obligación de actuar como agente de retención. Y es una obligación que evidentemente tiene que ser satisfecha como corresponde. ¿Ok? Entonces, lo primero que establece la resolución es que cuando se comercialice o cuando se adquiera respecto de un mismo productor o agricultor banano a diferente precio, ¿sí? O banano a diferente precio o existan diferentes ítems dentro de una misma factura, lo primero que se debe hacer es ordenar cronológicamente por fechas, ¿sí? Todas las facturas que yo estoy adquiriendo y también ordenar los ítems. ¿Por qué es necesario este orden cronológico cuando existen diferencias de precios? Bueno, por lo mismo que comentaba hace un momento. Cuando el impuesto es progresivo, ¿sí? Donde yo aplico una tarifa menor para las primeras 30.000 cajas que compro, evidentemente hay que establecer una medida, o sea, una forma de ordenar, porque no necesariamente puede ser de que lo que vendí a mayor precio necesariamente es lo que vendí primero. Por eso es la necesidad de establecer que todo se tiene que hacer en un orden cronológico de fechas, para poder saber cómo voy aplicando o a qué más bien le voy aplicando esa tarifa más baja a esas 30.000 primeras cajas que se comercializó, ¿sí? Ahora, otra aclaración que hace, que igual eso ya está previsto en la ley y en el reglamento, es que la retención de banano se la hace en la compra local, cuando se la hace al productor o al agricultor, se la hace en función de las compras totales de semanas que se realice a un mismo sujeto pasivo y utilizando ese factor de conversión, ¿sí? Eh, Ahora bien, también establece o hace una apreciación respecto de los agricultores que cuenten con las certificaciones BPA y si es que al mismo tiempo comercializan fruta que no tienen esa certificación. Este punto es importante para las dos partes, por así decirlo, tanto para el agricultor como para el exportador. Para el agricultor, evidentemente, porque tiene un impuesto diferenciado. La fruta que se comercializa con certificación BPA aplica 1%, cuando la otra fruta aplica esta tabla progresiva. Y para el exportador es importante porque nuevamente es la forma en cómo él va a diferenciar qué porcentaje de retención tiene que aplicar. Por tanto, lo que establece o lo que más bien aclara la resolución es que cuando el productor facture al exportador fruta que tenga certificado y aquella que no, tiene que hacerlo de manera separada en la factura, ¿sí? ¿Y cómo lo identifica en este caso el exportador para saber cuánto tiene que retener? Bueno, lo va a hacer incluyendo una leyenda dentro de la factura. Entonces, en la factura se va a identificar incluyendo que es una producción sustentada con certificado de buenas prácticas. Es la forma en cómo el exportador también va a saber cuánto es el porcentaje de retención que debe aplicar respecto de esas compras, ¿sí? Ahora, otra cosa importante que también aclara la resolución es que cuando la comercialización de banano se haga a través de estos esquemas asociativos, son las asociaciones, la retención únicamente va a aplicar cuando la asociación le compra al productor.
Es ahí en ese momento en donde se va a aplicar la tabla progresiva del IRU, más no cuando la asociación comercialice la fruta, ¿sí? No hay retención. Entendemos que justamente esta aclaración se la hace porque podría darse el caso que al momento que la asociación le compró al productor y que a su vez la asociación luego vende al exportador, puede generarse incluso una doble retención respecto de las mismas frutas, por así decirlo. Y además entendemos que el propósito justamente es que las asociaciones aglutinen un número de cajas importantes para que luego las pueda comercializar. Ahora, el que no haya retención no obsta de la responsabilidad que tienen las asociaciones de liquidar su impuesto a la renta. Cada asociación, como un sujeto pasivo, debe de cumplir con sus regímenes cualquiera que se les sea aplicable, ¿sí? Entonces, el hecho que no haya retención de IRU no significa que no pague impuesto de renta. Eso ya lo tiene que verificar cada contribuyente. Acá simplemente lo que se hace es justamente el tratar o el evitar que existan estas dobles imposiciones en estos pasos. Ok, respecto de, esas son las aclaraciones más relevantes que hace la resolución respecto del mecanismo de retención. Ahora, respecto a la liquidación del impuesto de renta único del productor, la primera aclaración que hace es que es un impuesto a la renta, ¿sí? Tal como ya lo había mencionado antes, que existe la obligación de cargar el formulario 101, que se debe de hacer una liquidación anual, sobre todo cuando el productor le vende a más de un agente de retención. Recordemos nuevamente que cada vez que existe un impuesto que es progresivo, ¿sí? Que es en función de una tabla que va incluyendo rangos, puede darse el caso, puede darse la situación que el impuesto que se liquide o el impuesto el valor que se va reteniendo no necesariamente es el impuesto que deba de pagar el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque cuando el productor le vende a varios agentes de retención, cada exportador va a aplicar la tabla la N cantidad de veces que le venda, ¿sí? Y cada exportador, digamos, conoce lo que le está vendiendo a él, pero él no conoce lo que le está vendiendo al otro exportador. Por tanto, cada uno de los exportadores va a aplicar la tabla en función de las cajas que semanalmente le venda al agricultor o el productor. Siendo así, lo que probablemente va a ocurrir es que cuando se consoliden todas las cajas que se fueron vendiendo durante las 52 semanas del año, puede darse el caso que exista un impuesto que pagar. Anteriormente, previo a la reforma del año 2020, se exigía que el productor debía hacer esta liquidación mensual. El día de hoy, esta liquidación se le exige que se la haga de manera anual. Por tanto, si hay productores que conocen que tienen ventas a más de un exportador, sí, lo recomendable es que hagan la validación de cuánto es el impuesto que querían pagar frente a todos los valores retenidos y en el evento que exista un exceso, una diferencia más bien, pagar esa diferencia mediante la declaración del impuesto a la renta. Ok. Ahora, ¿qué ocurre con los agricultores, los productores que tienen producción de fruta, eh, de fincas que tienen los certificados de buenas prácticas y de fincas que no tienen? Bueno, lo que hace la resolución es aclarar cómo hacer ese cálculo. Recordemos que, como decíamos al inicio, va a haber un porcentaje de retención específico que es fijo del 1% para la fruta que tiene BPA, pero hay una tabla progresiva que va a aplicar para la fruta que no tiene BPA. Por tanto, lo que establece la resolución son los pasos que ustedes están viendo en pantalla. Si es que tenemos un productor agricultor que tiene un mix, tiene de las dos producciones, lo que se debe hacer es hacer la sumatoria total de todas las cajas comercializadas por semana, seguirlos haciendo por semana, un globalizado, eh, y evidentemente ese cálculo convertirlo en función de la tabla de conversión que vimos al inicio. Luego de este total, se debe excluir la producción de banano que tiene el certificado BPA, ¿sí? Ahora,
Una vez que tengan identificado cuál es la producción que no tiene la certificación BPA, bueno, a esas líneas o ese detalle hay que ir haciendo el cálculo semanalmente, ¿sí? Del impuesto que correspondería en función de las cajas comercializadas por cada una de las semanas y evidentemente obtener ese primer componente de impuesto. Por el otro lado, por el grupo de la fruta que tiene la certificación de BPA, calcularle el 1% respecto del valor comercializado y la sumatoria de el resultado del 1% más el impuesto aplicado a la tabla del artículo 13, los dos serían el impuesto del productor, es decir, la sumatoria literal C y D que están ahí detallados. Entonces, lo que establece la resolución es justamente hacer esa diferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre para el exportador? Bueno, el exportador lo que aclara la resolución es que tiene también que hacer una liquidación mensual. Nuevamente, tiene la obligación de hacer la carga del 101, el impuesto es de pago anual, pero tiene que hacer una liquidación mensual. Tiene que hacer una liquidación mensual respecto de la fruta que está exportando, ¿sí? Considerando los precios mínimos, y si es que se trata de fruta de producción propia, también tiene que hacer una liquidación, pero esa liquidación en función de los dos componentes. Igualito como lo revisamos al inicio, básicamente el primer componente lo hace respecto del precio mínimo de sustentación en función del tipo de caja que se esté comercializando, ¿sí? Y respecto de ese precio mínimo de sustentación, se aplica la misma metodología de la tabla del reglamento, ¿sí? Cronológicamente, por semana, el nivel de cajas, de 0 a 30.000 cajas, se van aplicando los porcentajes. Teniendo también, evidentemente, derecho de que se está exportando fruta de producción propia con certificado de BPA, la misma metodología. Se excluye, a esa se le aplica el porcentaje de la tarifa fija del 1% y a la diferencia se le aplica la tabla del artículo 13. Por el segundo componente, que es equivalente al impuesto por exportar, se le va a aplicar la tarifa y las bases que están previstas en el artículo 27. Es decir, como mínimo, el precio mínimo referencial, se le va a aplicar la deducción del precio mínimo de sustentación para el caso de la fruta propia, y sobre esa diferencia, sobre ese margen, se le aplica la tarifa del 3%. Ahora, algo nuevo que anteriormente yo no recuerdo honestamente que eso estuviera previsto y tampoco que sea una exigencia, pero hoy la resolución aclara que para el primer y segundo componente se debe de efectuar un comprobante de retención por el valor que se esté calculando como impuesto propio, por así decirlo. Es decir, tienes que emitir un comprobante de retención a nombre del mismo exportador para poder sustentar los valores que estás autoliquidándote, tanto para el primero y segundo componente. Ahora, en pantalla les he incluido un cálculo, bueno, un ejemplo, de justamente cómo se liquida el impuesto de renta único. Aquí lo que he hecho es tratar de incluir dos líneas de fruta comercializada en una misma semana, considerando estas fechas, pero evidentemente comprando o adquiriendo banano de diferente clase. ¿Sí? Entonces aquí lo que hemos hecho es incluir un tipo de banano 208, decir, por ejemplo, adquirimos 1.200 cajas, ¿ok? El PMS es lo que está hoy día el precio referencial de este banano. El total de la compra es la multiplicación de este número de cajas por el PMS, ¿sí? Y aquí está el factor de conversión. Ese factor de conversión es la tabla que veíamos al inicio. Si nosotros nos ubicamos en la tabla que está vigente, que aplica para el 2021, vamos a ver que el 208 tiene esta factor de conversión. Como es un banano que pesa menos de las 43 libras, el factor es evidentemente menos de la unidad, 0,7029, perdón, 7009. Y el primer paso que hacemos es a sacar o obtener las cajas equivalentes. ¿Cómo obtenemos estas cajas equivalentes? Bueno, es la multiplicación de
las cajas adquiridas por el factor de conversión. Y son estas cajas equivalentes las que llevamos justamente a la suma de las cajas acumuladas. Si ustedes se fijan, si bien es cierto que yo estoy adquiriendo 1.200 cajas de este banano, para efecto del cálculo del impuesto, en realidad se computan 865. Para esto es el factor de conversión, para poder determinar cuánto es las cajas que yo estoy comercializando y cuántas voy a acumular para poderlas ubicar en la tabla progresiva de las 0 a las 30.000 cajas en adelante, ¿sí? Entonces, en esta primera, si bien vemos que son 1.200, en realidad no estamos pasando o sobrepasando el primer intervalo de la tabla, porque apenas computarían 865 cajas. Entonces, en la parte acá abajo seguimos con el análisis. Si tenemos 865 cajas, evidentemente estas están dentro del primer rango, ¿sí? Por tanto, lo que hacemos es llevar el valor de las cajas compradas, que es el mismo, valor de la compra, y a este valor de la compra le aplicamos el 1%, que sería el impuesto, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con la segunda compra que está dentro de la misma semana, al mismo sujeto pasivo? En la segunda compra compré otro banano, ¿sí? Este banano tiene otro PMS y compré más cajas, compré 5.000 cajas. Total de la compra fue este valor, acá lo que es una multiplicación entre el PMS y las 5.000 cajas, y acá el factor de conversión es diferente. Pues tengo un factor de conversión de 0,2326 según la última tabla que emitió el SRI. La misma metodología, convierto las cajas. Esto es la multiplicación de las cajas adquiridas por el factor de conversión. Por tanto, para efectos del cálculo me computan 1.163 cajas. Esas son lo que normalmente le llamas cajas equivalentes o cajas convertidas. Pero recordemos que ya habíamos hecho el cálculo respecto de 865 primeras. Por tanto, aplicarle el 1% no correspondería, o sea, yo no le podría aplicar a todas estas cajas el rango del 1%, sino a la diferencia hasta llegar a las 1.000. Por tanto, si ya tenía 865, lo que me falta para llegar a las 1.000 cajas son 135. Entonces, nada más a esas 135 le aplico el porcentaje del 1% respecto del valor atribuible de compra de esas 135 cajas equivalentes, ¿sí? A la diferencia, que es los 1.163 menos las 135 cajas, que serían 1.028 cajas convertidas, le aplico ya la siguiente renglón, la siguiente nivel de la tabla, que es el 1.25, y así obtengo el impuesto. Y así sucesivamente. Entonces, tengo que ir viendo por cada sujeto pasivo cuántas cajas voy adquiriendo semanalmente e irlas ubicando en función de las cajas convertidas y el porcentaje que les corresponde, ¿sí? Entonces, la sumatoria de todos esos valores finalmente van a ser el impuesto que voy a terminar reteniendo por semana. Ahora, finalmente, unas últimas consideraciones que establece la resolución. Aclara nuevamente que el impuesto a la renta único se lo paga y se lo declara de manera anual, sin perjuicio de todo el esquema de retenciones que debe hacerse al momento que se compra y vende, ¿sí? El esquema de retención, cuando me refiero a eso, es aplicar las tablas progresivas del artículo 13, el de confirmar si es fruta con certificado de PA y etcétera. Ahora, todas estas consideraciones que establecen de incluir en el concepto por parte del productor cuando la fruta tiene certificado de PA, aplica para el 2021. Para el 2020, lo que aclara la resolución es que, digamos, si el agricultor o el productor no terminó de identificar o no especificó si la fruta tenía certificado de buenas prácticas agrícolas, eso no limita, y si es que le aplicaron un porcentaje diferente al 1%, eso no limita al derecho que tendría el productor o el agricultor de solicitar su pago indebido o su pago en exceso, si es que, digamos, así ocurriera. Asimismo, lo que establece es que, sin perjuicio de que para el 2020, evidentemente por la fecha en que se emitió la resolución, no se diferenció en
en la facturación si la fruta tenía certificado BPA o no, eso no limita a que el productor como sujeto, como contribuyente, deba de tener información que permita, en este caso, sustentar y soportar que la fruta que vendió y que por lo cual pagó el 1% es de producción o certificación BPA, ¿sí? Recordemos que esta certificación es importante, no solamente de tenerla, sino también de poder hacer ese match, esa vinculación entre la venta y la producción, dado de que todas estas ventas van a tener una tarifa diferenciada en lugar de, a diferencia más bien de la fruta que no tiene certificación BPA. Por eso es importante para el Servicio de Rentas Internas que los contribuyentes puedan diferenciar plenamente esta situación para poder justificar el pago de impuesto que sería menor. Bueno, hasta ahí tengo la presentación. No sé, José Antonio, si hay preguntas o como... Quisiéramos ver si nos referimos a las preguntas que están escritas en el chat y si vamos en orden, si es que no tengo preguntas en el chat, veo que tengo correos electrónicos para poder enviar la grabación y la presentación. Si eres tan amable, Noemí, si nos puedes compartir la presentación una vez que finalicemos. Y compartiremos esto Claro que sí. a los diferentes agremiados. Aquí tengo una pregunta. Asociaciones con fines de lucro y sin fines de lucro ya no va a aplicar retención, de Sandy Salas. Sí. A ver, hola Sandy. La resolución del Dejemos Servicio de de Rentas compartir la Internas presentación establece de mí, por favor. que... Perdóname. Podemos dejar de compartir la presentación para poder tener. Ah, sí, sí, sí. Sí, no te preocupes. No sé qué realizar. Bueno, ok. Respondiendo a la pregunta, sí, efectivamente la resolución del Servicio de Rentas Internas establece que la retención se va a aplicar al momento que el productor venda su fruta a la asociación. Entonces, la asociación, si es agente de retención, eh, va a aplicar en este caso la retención al productor. Cuando la asociación comercialice la fruta al exportador, ahí ya no va a haber retención, indistintamente del régimen tributario que le aplica a la asociación. Por eso se hacía la apreciación de que lo que se está regulando es la aplicación de la retención del IRU. Sin embargo, eso no limita del régimen tributario que tengan cada una de las asociaciones y que evidentemente es de su responsabilidad el poder o al final del año hacer su liquidación de impuesto de renta. Pero respecto puntualmente la retención de IRU, sí, efectivamente ya no habría retención a las asociaciones cuando la asociación la comercialice. Tengo otra consulta que es cómo los exportadores realizaremos el comprobante de retención. Este es de Interbanán. Esa es una buena pregunta y justamente eh, hoy también lo revisamos. Mira, la resolución no lo aclara, incluso no aclara el momento en que debes aplicar la retención, simplemente dice que emitirás un comprobante. Eh, Sin embargo, el mecanismo va a funcionar como cuando se trata de tal vez una autorretención una retención por autoconsumo, ¿sí? Vas a emitir el comprobante de retención a nombre del propio exportador. Eh, lo, lo que sí se sugiere, evidentemente, es que se emita un comprobante por el primer componente y otro por el segundo componente, en el caso que tengan el mix.
Si solamente eres exportador de producción de terceros, bueno, pues un comprobante por el segundo componente, que es básicamente lo que calcula ese contribuyente. Pero no está previsto, ni tampoco, por ejemplo, si lo haces semanal, si lo haces al fin de mes. Normalmente se hace el cálculo, digamos, con las últimas validaciones al inicio del siguiente mes. Entonces puede ser que el comprobante salga con fecha. Sin embargo, lo importante es, dentro de todo, que se esté liquidando y que se esté pagando el valor que corresponde. Emitir el comprobante de retención, sí, evidentemente se lo va a tener que hacer porque una resolución lo está pidiendo, pero tampoco es menos cierto que es una formalidad. Entonces, dentro de la orden de prioridades, lo más importante es que el valor que se esté liquidando, pues bueno, sea el correcto, ¿no? Tenemos otra consulta. eh, Indica una asociación que consta como sociedad en el SRI y al mismo tiempo no es obligada a llevar a contabilidad, por lo tanto no se efectuaron retenciones de impuesto único. ¿Cómo sería la liquidación de impuesto a la renta bajo el régimen general del 25%, del 25% como pregunta? Creo que me falta un poco de datos para responder porque eh, si estás dentro de las actividades del sector bananero, o sea, tienes que sujetarse a ese régimen, al régimen único, no al régimen general. Eh, el tema obligado a llevar contabilidad no es una condición para no sujetarse al régimen único. Entonces, ahí sí, o sea, ahí lo apropiado es que se revise porque básicamente tendrás que escogerte al artículo 27, o sea, el régimen del impuesto de renta único si es que vendes o exportas, indistintamente de la obligación de contabilidad. Hay otra pregunta. Buenas tardes. Con respecto a la liquidación de impuesto producción propia, el reglamento a la Ley de Simplicidad Tributaria literal C establece: adicionalmente, estos exportadores deberán efectuar respecto a su producción local una liquidación mensual que se aplicará sobre el precio mínimo de sustentación de exportación. No dice sobre el PMS según lo que usted indica. Su aclaración, por favor. Sí, si ustedes se fijaron en el cuadro inicial que yo mostré, está incluso subrayado en negrita. Entendemos que se trata de un error al momento que el SRI tipió el reglamento, pero se entiende que es el precio mínimo sustentación. eh, pero sí, es verdad, tal cual como está redactado, utilizó la palabra sustentación exportación, que podría causar confusión. No obstante, me parece que en la resolución, ahí sí ya hablan de precios mínimos, pero en todo caso, la idea del primer componente es poniéndote en lugar del agricultor, es decir, cuando tú compras localmente, y el referente de la compra local es el precio mínimo de sustentación. O sea, no podría ser de otra manera. Antes de seguir, por favor, voy a pedirle a Alexandra Luna que deje de compartir pantalla. Parece que se le fue esa opción ahí. Por favor, dejar de compartir pantalla. Vamos a seguir con las consultas. Eh, Buenas tardes. Si soy una exportadora, no agente de retención, debo retener cuando compro fruta a productores y otra exportadora. Sí, eh, hay unas disposiciones, si no me equivoco la memoria, me parece que es el 98 del reglamento, la ley, en donde te establece que aún no siendo agente de retención hay ciertas situaciones por las cuales igual debes actuar como agente de retención. Si no me falla la memoria, una de esas condiciones es justamente cuando tú estás dentro de las actividades únicas, cuando tú adquieres. Entonces, si es así, indistintamente de la obligación, más bien de que no estés catalogado como agente de retención, si estás adquiriéndole a alguien o estás comercializando, tienes que actuar como tal, tienes que actuar como agente de retención. De Liliana Méndez. Si el productor vende a dos o más exportadores, ¿cómo verifico si me realizan bien la retención por semana? ¿Me puedes repetir, por favor? Si el productor, ¿qué? Si el productor vende a dos o más exportadores,
¿cómo verifico si me realizan bien la retención por semana? Ya, ok. Esa es justamente la reliquidación que mencionaba, ¿no? Cada exportador va a aplicar la retención en función de la información que él cuenta. Y con la información que cada exportador cuenta es con las cajas que el productor y agricultor le está vendiendo. Por tanto, en función de eso se va a ir aplicando las retenciones. De ahí, el llamado o el obligado a verificar, porque es su impuesto y es su responsabilidad, es el agricultor o el productor anualmente. ¿Sí? O sea, es decir, en abril, cuando se vaya a hacer la declaración de impuesto de renta, la obligación del productor es hacer un consolidado de todo lo que vendió en el año, incluyendo evidentemente ahí todo, indistintamente a quién le vendió, en un orden cronológico de las facturas que emitió durante las 52 semanas del año, con el propósito justamente de determinar cuánto es su impuesto, confrontarlo evidentemente con todas las retenciones que los exportadores le efectuaron y justamente confirmar si es que es el impuesto o debe pagar algún valor remanente. ¿Cómo se declara estas retenciones de los dos componentes en el ATS? De Juliana Ponce. Juliana, sí, hoy día justamente estábamos revisando eso ahí. A ver, en el formulario 103 hay casilleros previstos. No te sabría decir si en el anexo transaccional hoy ya están incluidos. Yo entiendo que debería. Sin embargo, hoy la sugerencia es tomar de referencia los mismos casilleros. O sea, los mismos casilleros que reportes en el 103, verificar en el ATS, dentro de la ficha técnica, e incluirlos de la misma manera, reportarlos ahí. Ahora, operativamente, yo te digo, no lo hemos visto porque esto es nuevo. Sin embargo, si es una de las consultas que si se llega a generar un inconveniente, vamos igual a llevarlas al SRI, a un funcionario, para poder consultar el tema. De Fabiola Valareso, en la resolución artículo 2, paso 1, el valor libra tipo de caja se dividirá por el valor libra 22XU para la caja de rango de 41.5 más 43 libras. Cuando dice valor libra, ¿se refiere al precio mínimo de sustentación o al precio que yo le pago al productor? Porque en mi caso se le reconoce una modificación adicional al precio oficial. Eh, no, en realidad esa tabla de conversión no considero que esté incluyendo hasta ahí valores en dólares. Lo que se está refiriendo es al peso en libra. Porque incluso en la resolución me parece que está, entre comillas, puesto de la misma manera que está en la tabla. Entendemos que cuando se trata, sí, dice peso dividido para caja libras. Entendemos que es cuando se trata de banano de 22XU, que tiene un peso diferente a las de 41, 43 o 45, llevas la conversión. Básicamente lo que trata de decir ahí es que llevas la equivalencia, o sea, 43 es la unidad, por tanto, todo lo que pese más de 43 o menos, tienes que llevar a la equivalencia de si es más de uno o menos de uno. Eso es básicamente lo que, la forma en cómo se determina la equivalencia. Ujú. Como una regla de tres. Ok, tengo a Mayra Pinza. Faltaría el reglamento para saber el código de retención para el exportador cuando declara el impuesto único como exportación. Me queda la inquietud. Sobre los códigos, sí, efectivamente. Eh, Como les decía, o sea, la resolución se emitió en diciembre. Yo no recuerdo que antes eso estuviera previsto. Es nuevo incluso. Eh, y en el formulario, sí, evidentemente están los casilleros para los diferentes componentes. Entenderíamos que el ATS va a ir en la misma línea. Sin embargo, aún eso no está previsto. De Leonardo Lucín. En el mes de julio, el SRI expidió la resolución 46, en la que modifica la forma de liquidación anual del impuesto de acuerdo a precios de destino de fruta.
para lo cual el SRI deberá expedir una resolución en el mes de febrero 2021 con las respectivas tablas de precio. Por favor, su explicación del tema. Ok. La famosa resolución de precios de transferencia, sí. A ver, esa resolución lo que hace es normar los comparables, ¿sí? Cuando se trate de fruta que se comercializa con partes relacionadas, se debe tener en cuenta que todas las transacciones en general que se den con partes relacionadas están sujetas a este régimen de precios de transferencia, llamados a que todas esas transacciones cumplan el principio de plena competencia, ¿sí? En esa línea, lo que, digamos, busca esta resolución, la 46 que se emitió el año pasado, es establecer las comparables. Anteriormente, las comparables se daban en función del precio indexado que se establecía en la aduana de Estados Unidos. Al día de hoy, lo que se considera es el puerto de destino. Entonces, en función del puerto de destino, lo que hace la resolución es ir estableciendo paso a paso cómo descargas, por así decirlo, la información de la aduana de Rusia, de Unión Europea y de Estados Unidos para el resto de países. Si es que tienes partes relacionadas con las cuales transacciones en países diferentes a la Unión Europea o Rusia. Efectivamente, como es información que se ve dando día a día, porque son las transacciones que realizas de exportación a los puertos de destino, no es que al día de hoy hay un precio establecido, más bien una comparable ya dada, sino que hay que esperar básicamente a que termine el año, que la aduana actualice toda la información que va a actualizar para que los contribuyentes, sabiendo cuál es su puerto de destino de su parte relacionada, pueda obtener esa información. No necesariamente es una resolución. Lo que me parece que dice es que va a colgar en la página web del SRI estas comparables, que básicamente es la data de Rusia, de la aduana de Rusia, la data de la aduana de Estados Unidos y la data de Unión Europea, de todos los países que conforman la Unión Europea. No necesariamente es una resolución, pero sí el colgar la información. Ahora, el que esté disponible la información en la página web de una u otra forma igual es una obligación de ellos, pero también es una data que cada contribuyente lo puede determinar. Si se sigue los paso a paso lo que dice la resolución, se puede obtener y es más bien ahí se compara justamente con lo que el SRI publique en su página web. Ahora, hasta donde recuerdo, el deadline o la fecha máxima que tiene el SRI para publicar la información es marzo. Me parece que es hasta el 15 de marzo que va a ser, digamos, todas la descargas de la información y esto. Y la fecha máxima para publicarla es el 31, si no me falla la memoria. Pero es eso, no sé si ahí contesté la pregunta. De Braulio, buenas tardes. Una consulta. ¿Las cajas reportadas en el ATS son las adquiridas o las convertidas según la tabla de conversión? Me dijiste reportadas, perdón. Sí, las En cajas el 103 reportadas. y en el 104, me imagino yo. Sí, en el ATS Sí, son las... sí, perdóname. Para que la información concilie debería ser las cajas en realidad vendidas, porque las cajas convertidas en realidad es solamente para efectos del cálculo, nada más. Eh, si no me falta la memoria, eso quisiera, déjeme confirmarlo porque objetivamente no recuerdo qué es lo que se reporta ahí, pero me parece que es las cajas comercializadas. Sí, pero si me da un momento voy a consultar y confirmo, pero podemos ir con las preguntas. Mi retención por el componente de exportación, ¿a qué fecha se haría? Perdóname, repíteme, ¿mi qué? Indica, mi retención por el componente de exportación, ¿a qué fecha se haría? Mayra Pinza, nuevamente. Es justamente lo que conversábamos hace un rato. No hay una fecha definida en la resolución. Eh, puede ser que lo hagas semanalmente, ¿sí? Puede ser también que lo hagas a fin de mes. Sin embargo, el comprobante de retención es una formalidad.
que en una revisión tal vez no sea lo que el SRI vaya a cuestionar, la fecha de emisión de un comprobante, sino más bien es que el impuesto esté pagado como corresponde y que esté liquidado de la manera que, digamos, que es, ¿no? Pero no está previsto tampoco. Si es semanal o si es mensual, si es el siguiente mes. Santiago Maldonado, el CBT de retención exportador no me es claro, ¿es semanal o anual esta autorretención? En la misma línea de la respuesta anterior, sí. Edith Merizalde, para convertir la caja, el valor de libra se lo considera según el precio mínimo de sustentación o el precio de compra. Si este fuera mayor al mínimo de sustentación, creo que ya lo respondiste también. Arriba. Vamos con... Creo que eso ya lo respondiste, ¿verdad? Vamos con otra consulta. Para convertir la caja, el valor de libra, ¿se lo considera según el precio mínimo de sustentación o mi precio de compra si este fuera mayor al precio mínimo de sustentación nuevamente? Gracias. Disculpe, con respecto a la resolución 46, entonces debo calcular el impuesto en segundo componente con el precio mayor entre el precio de factura, PMS, y el precio de destino, ¿es correcto? A ver, la resolución 46 es la de precios de transferencia. Efectivamente, habría que revisar si es que dentro de las transacciones que se tienen con partes relacionadas, se cumple con ese principio en función de la comparable que ha determinado el Servicios Internos. Ahí básicamente lo que hay que hacer es justamente determinar esa comparable. Me invento, por ejemplo, digamos que el precio en Estados Unidos dice que era $10, por poner un ejemplo, la caja, ¿sí? Y resulta ser que lo vendí pues a 8.23 o a $9. Entonces sí, se entendería que ese diferencial que existe entre el comparable y el precio que se comercializó, se entiende que ese justamente es el ajuste de precio de transferencia y que debería de hacerse el alcance de la liquidación del impuesto. Porque la lógica es que debió haber vendido a 10 y no a 8.23, porque esa es la comparable que ha terminado el Servicio de Rentas Internas. Para liquidar el impuesto único a la caja de banano Orito, igual debo llevarlo a precio de 22XU. Solamente para la pregunta, la aclaración anterior. Ahora, este ajuste, por así decirlo, se lo verifica anualmente. O sea, es decir, cuando ya esté disponible la información y etcétera. O sea, básicamente en la declaración del impuesto a la renta. Ahora, respecto de la consulta ahorita, sí, todos los tipos de cajas de banano y otras musáceas se las lleva a las cajas convertidas, justamente porque incluso esas cajas son diferentes eh, a la del 22X. Entonces, la idea es llevar toda una misma equivalencia. Y dentro de la tabla de conversión del Servicio de Rentas Internas, es uno de los tipos de banano que está considerado. Tengo una última pregunta y con eso Sí. creo que cerramos. Si tengo una factura de exportación en el mes 100, en el mes, pero tengo costos de fruta en el mismo mes de 110, a ver, lo repito, si tengo una factura de exportación en el mes de 100, pero tengo el costo de fruta en el mismo mes de 110, la liquidación del IRU debe ser liquidado al costo de la factura de exportación 100 o puedo tomarme el costo de los comprobantes del mes. Bueno, a ver, esa pregunta es bastante general, aterrizándola puntualmente a lo que se establece en la ley. Recordemos que la base imponible para el caso de exportaciones me permite descontar el costo pagado al productor, no los costos como tal. En el ejemplo que están dando, eso va a ocurrir si es que yo vendo mi fruta a 8.23, pero la compré a $9. Entonces, para que pueda ocurrir una base negativa, ¿sí? Recordemos que el IRU, como nació inicialmente, era un impuesto
a la venta y a la venta al valor de comercialización. Hoy se admite, para el caso de las exportaciones, el poder descontar el valor pagado al productor bajo la lógica que existe un tema de doble imposición porque el agricultor ya habría pagado y etcétera, ¿no? Eh, pero no descontar los costos. Entonces, al momento que existen precios controlados y que se supone que esos precios mínimos, no sé si se podría dar el caso que tenga una base negativa. En todo caso, lo que sí es cierto es que este año, o sea, perdón, el año que terminó, 2020, es el primer año en donde los exportadores han liquidado el impuesto descontando cosas, ¿sí? Anteriormente era simplemente la venta. Entonces, no hay tampoco, digamos, experiencia previa de cómo ha fiscalizado el SRI. Entonces, ahí habría que igual ver, pero sí me llama la atención el tema de la base negativa. Gracias, Noemi. Creo que esa es la última pregunta. Tenemos la conferencia grabada y también vamos a compartir las diapositivas que nos va a pasar Anderson a toda la base que se ha registrado, ¿no? Esa base la tenemos nosotros en conjunto como clúster y eso lo vamos a remitir el día de hoy al finalizar del día. Queremos... José Antonio, Sí. solamente para confirmar, sí, en el 103, que la pregunta que me hicieron hace un rato, declaras las cajas comercializadas, efectivamente, como me confirmaron, como les había indicado. Gracias, Noemi. Queremos agradecerte por el tiempo. Richard, si quieres dar unas últimas palabras. Sí, Noemí, gracias nuevamente, como siempre, muy, muy clara tu exposición. Quisiéramos, en primer lugar, bueno, informar a todos los presentes que Noemí es nuestra asesora tributaria en tema banano, tanto de los dos gremios. De hecho, brinda servicios a varios de nuestros asociados de cada compañía. Cualquier inquietud, igual tenemos el contacto. Y comprometerte a futuras capacitaciones, estimada Noemí, porque la verdad es que se nos han quedado muchas personas afuera. Seguramente pues te molestaremos para hacer una segunda parte. Sin embargo, lo hemos grabado, pero no es lo mismo que te pregunten directamente alguna inquietud. Así que a nombre de Acoroné, del clúster en general, queremos agradecer tu altiva participación y la de todos los integrantes de esta charla. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a las asociaciones, al Clúster Bananero. Para Anderson es un gusto poder participar en estas sesiones, en estos webinars. La idea es justamente como firma poder contribuir al sector bananero y estamos a las órdenes. Gracias. Gracias. Saludos. Pasen bien, hasta luego.